Señores, tenemos el placer de tener a Eligio Jaques. Eligio Jaques es de los políticos dominicanos que, independientemente de su posición, pues se ha caracterizado siempre por ser objetivo, cosa que no es muy normal. Siempre la gente dice, estamos ganados, no hay nada que buscar, de ser muy objetivo en sus pronunciamientos, inclusive públicos. Le damos la bienvenida y justamente comenzamos por ahí. Decíamos en la pausa, Eligio, que el pleito que no se echa no se gana, que hay historias que han dado números como el que tiene Danilo Medina hoy, de preferencia muy alta, pero cuando llegan las elecciones, sobre todo cuando falta un año, los números se revierten. También tenemos historias de candidatos que se han desmoronado en un día, como juego de pelota que está perdiéndose en el 9º inning, pero son eventualidades. Eligio, ¿cuál es realmente la fortaleza y la debilidad del PRM? Julio, gracias por tu invitación. Y déjame darle una gracias a una empleada tuya que se llama Carmen Rita. Ah, Carmen Rita de Asa. Exacto. Que no solamente es bella, sino inteligente y perseverante. El PRM Ella es colaboradora de nosotros. está llamado a ser el tercer partido que en su primera presentación logra el éxito. Lo logró el PRD en el año 62, el Partido Reformista en el 66 y ahora el desafío es del PRM, que tiene amplias posibilidades, estimo yo, porque tiene muchas fortalezas. Una de las fortalezas es que venimos contra un partido que tiene 12 años continuos en el poder. Y en cualquier parte del mundo, 12 años es demasiado para que un solo sector esté en el gobierno. En cualquier parte del mundo. Y esta no es la excepción. Tú puedes estar haciendo hasta un gobierno que pudiera ser calificado de aceptable por una parte de la población. Pero hay otra parte que cada vez, en este caso, es más grande, que desearía un cambio. Esa es, ¿por qué desearía un cambio? Bueno, porque hay muchas cosas negativas también, a pesar de que hay una buena promoción de las cosas que no son negativas, pero hay otras cosas negativas que saltan ante la vista de los dominicanos. Y esas cosas, pues no hay duda de que el imaginario popular llega a la conclusión de que pudiera ser diferente. Y para que sea diferente tendría que cambiar entonces el partido que gobierna, en este caso el PLD, para darle paso a algo nuevo, algo novedoso, de un plan que estamos tratando de que llegue al corazón de la mayoría de los dominicanos. Un plan que pudiera, en el que debían participar los mejores talentos de las distintas disciplinas. Un plan que no sea, digamos, tan amplio, sino conciso para que la gente lo asimile, lo entienda, lo asuma. Estas son sus propuestas. Esas van a ser nuestras propuestas, no las tenemos elaboradas todavía. Todavía. Hay una filosofía de ese plan que fue elaborado por un grupo pequeño de dirigentes del PRM para entregarlo al equipo técnico que va a elaborar ya en sus matices el programa de gobierno que se va a ofertar a la población dominicana muy prontamente. Ahí habrán de trabajar los mejores talentos de la República Dominicana, porque hay mucha buena disposición de ofertar colaboración, y hay muchas cosas que se han hecho en el país que pudieron haberse hecho de otra manera, de manera diferente. Y esa manera diferente es lo que estamos tratando de identificar para hacer el programa que habremos de llevar a la conciencia de la mayoría de la población, para que nos apoye con su voto. Además, nosotros, Julio, tenemos la disposición
de tratar de hacer una campaña decente. Una campaña decente hasta donde sea posible. Porque hemos sabido que los PLDistas en el pasado, en las elecciones pasadas, disparan a las dos manos. Trabajan por arriba de la mesa y por abajo de la mesa también. Entonces, Eligio, todo el mundo lo hace. Bueno, pero yo he participado en muchas campañas y te digo que hay campañas donde no se usa el trúcamelo, no se usa la campaña denostadora, sucia. Bueno, No ha ocurrido así siempre. en la de Antonio Guzmán, en eso estaremos de acuerdo, por lo menos. No, hay otros ejemplos, Es el mejor ejemplo. Yo creo que sí, tú tienes razón, el mejor ejemplo de don Antonio Guzmán. Había demasiada, un novicial muy alto, una serenidad y una confianza en el trabajo que llevaba a cabo don Antonio. Yo creo que había también una cosa que se impuso en ese momento, que fue el deseo de cambio de la población. Recuerda lo que te decía a los 12 años. Y el valor. 12 años. Y el valor. El valor, claro. Era el candidato ideal para la ocasión. Un hombre de poco hablar, pero que con sus hechos hablaba. Y la gente le gusta tener un hombre de carácter al frente. Y yo creo que eso hemos encontrado ahora en el PRM también nosotros. Esa es la impresión que yo percibo y por eso me entusiasma ver a un candidato lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de conocimiento y de una experiencia, a pesar de su juventud, en el manejo de la administración privada. Y la administración pública no es otra cosa que eso mismo, un poco más amplio. La administración privada un poco más amplio. Y él tiene muy claro cuáles son las cosas que se deben hacer para impulsar el desarrollo nacional, para impulsar el bienestar colectivo, para mejorar el empleo, para bajar la corrupción y la impunidad y para impulsar la transparencia en todo el sentido de la palabra. Y eso incluye también, reforzar la institucionalidad. Que aquí se ve como una gracia del presidente actual que salga él a ofrecer financiamiento sin él ser un banco, a dar apoyo que a veces no están en la programación, en la planificación del presupuesto del año. Y la gente le aplaude eso por la falta de costumbre que tenemos los dominicanos de ver a un presidente caminando en camisa por las zonas más deprimidas de la República Dominicana. Por eso es necesario oír la propuesta de ustedes. Sí, esa propuesta va a venir. No hay que discutir sobre la calidad del candidato, ni siquiera del partido. Es un partido que ha estado en el poder y lo que podría es volver al poder. No hay predestinados. Yo creo que ustedes tienen la respuesta. Ahora, en la correlación de fuerza, Eligio, hoy, no dentro de un año, hoy, ¿tú ves posibilidad real de hacer una estructura partidaria electoral capaz de vencer ese bulldozer de ese 10 que es el gobierno unido, sin contar con argumentos como que Miguelito no tiene gente, que es 3%, que es un traidor, y esas pendejadas que a la larga no tiene, eso no suma votos? Que Leonel va a... Se va a sentar. Dios nos libre a nosotros de desarrollar nuestra estrategia en función de la estrategia del contrario. Mira, nosotros tenemos que llevar hacia adelante nuestro plan, sin importar cuáles sean los espacios de desarrollo de la campaña de nuestros adversarios del gobierno. Nosotros tuvimos en el año 2002, Julio, un desempeño muy positivo en las elecciones de medio término, que nos dio 29 senadores de 32. ¿Te recuerdan eso? Seguro. Sin embargo, 2 años después, nos estaban sacando del Palacio Nacional, del gobierno, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Senado y de la Cámara de Diputados. De todas partes. 2 años después, la política tiene muchas sorpresas. Tiene muchas sorpresas. Aquí están pasando poco a poco cosas y pueden ocurrir mucho a mucho también cosas de aquí en adelante. Porque nosotros, este gobierno, tal vez guiado nosotros como oposición, de algunas expectativas que habían de no reelección,
estuvo trabajando como oposición de una manera y ahora está obligado a hacerlo de otra, como oposición. Y no es verdad que el gobierno va a seguir caminando con un desentendimiento, una desubicación de la oposición. La oposición sabe quién es su adversario hoy y va a estar atento a todo lo que haga y a todo lo que deje de hacer. Y donde quiera que haya que se pueda impulsar, evidenciar cosas inadecuadas, no es verdad que el PRM se va a quedar con los brazos cruzados. Ahí mismo, usted ahora está mismo, contando con que la unidad de ese partido es ya una realidad soldada. bueno, yo no sé si alguien espera que sea mejor la unificación que lo que ha venido siendo después de la convención. Nosotros estamos muy satisfechos dentro. Hemos compartido con Hipólito, con Gianilda, con Amaury Justo Duarte. No se ha producido, o sea, no se ha tomado la determinación de galvanizar los comandos de campaña de los municipios, los distritos, las provincias, las seccionales. Eso, hay una reunión en la tarde de hoy para poner un plazo, una reunión donde participan los coordinadores de campaña que fueron de cada uno de los precandidatos, donde van a participar los directivos del PRM en cada municipio y provincia. Una reunión hoy a las 2 de la tarde. Justamente, tu Precisamente para asignar esa experiencia ha sido como organizador. Ese tema que nosotros queremos tratar contigo despacio, lo vamos a hacer, que es, después de la pausa, ¿qué es lo que hay que hacer para esa estructura, independientemente de la presidencia, el PRM tenga una representación? Porque aquí se ha dicho, inclusive, Eligio, que los que tiene actualmente quizá les sea difícil conservarlo sin la estructura. Vamos a una pausa. Bien, señores, seguimos hablando con Eligio Jaques. Y quisiéramos una experiencia que Eligio, esas luchas internas como tuvo el PLD ahora con Leonel y con Danilo, y las que hubo entre Miguel e Hipólito, tú mismo a lo mejor tuviste en un momento duda de esa estructura que es el PRD inamovible, ese hacho, tener que salir por razones de intolerancia. La pregunta es, ¿deja secuelas y se pueden reestructurar partidos tan fuertes como eran antes, o eso termina siempre con desprendimientos que conducen a la derrota? No, yo te escuchaba ahorita hablar del sentimiento que significaba el PRD. Un sentimiento, decías tú en la introducción esta mañana. Nosotros pensamos que ese sentimiento ideológico se traspasó totalmente al PRM. Lo llevó Hipólito. Bueno, Hipólito, Luis y todos los que tomaron esa decisión en su momento. Te confieso, yo no fui de los primeros en llegar, porque la verdad que le toma tiempo a uno deshacerse del sentimiento, tú sabes, y dejarlo, el sentimiento del hacho, de la imagen de Peña Gómez, de las luchas históricas de nuestra organización, de las glorias y de los traspiés también, porque ha habido de todo. Pero llega el momento que tú tienes que tomar una decisión, y yo creo que la inmensa mayoría de los PRDistas tomaron la decisión de crear un partido nuevo, un partido diferente, que tratara de mantener aquellos principios, ¿verdad? Y yo siento que hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Mira, doña Milagros ha definido la última convención no como la convención modelo ideal, la que todos desearíamos tener. Ella sabe y ha dicho, y nosotros lo admitimos, que hubo más de una dificultad de orden técnico en esa convención. Pero ¿qué compensó para que se redondeara y diéramos la sensación de que era posible, ¿verdad? Aún con vencer esas dificultades. El civismo de la mayoría de los PRMistas, que contribuimos con nuestra presencia en la fila de votación a reducir las tensiones que habían en la espera de la llegada de los listados. Yo creo que finalmente se contaron unos 321.000 votos, más unos 4 o 5.000 nulos.
Pero mi impresión es, y la muy socorrida impresión, es que fueron más de 700.000 personas a tratar de ejercer el derecho al voto. Y los listados no llegaron a tiempo de esa otra cantidad. Pero aquí, cuando tú haces una... Aún así, ¿tú no consideras que no fue una muestra real de lo que es el PRM o de lo que ustedes creían que iba a pasar? No, lo que pasa es que había, como te decías, una dificultad de orden técnico que no fue suplido a tiempo. El problema del material, las computadoras, el escrutinio, o sea, toda la información, todo ese trabajo se tomó mucho tiempo y tal vez no había la mayor unidad de criterio técnico entre los equipos de uno y de otro candidato que estaban al frente del área de cómputo. Que yo creo que esas son cosas que se pueden superar, que se han ido superando al paso de los días. De manera que nosotros creemos que esa muestra de civismo que campeó ese día, el día de la convención, fue una señal inequívoca de una buena disposición que hay en la militancia del PRM de ayudar a subsanar cualquier dificultad en aras de seguir hacia adelante. Y eso fue lo que nosotros sentimos que ocurrió lo que ha venido ocurriendo a partir de la convención del PRM. La concertación de alianzas actualmente sigue siendo un punto que se tenga en cuenta para lo inmediato dentro del PRM. Estamos trabajando en eso cada día, cada semana. En el fin de semana se hicieron contactos muy interesantes con partidos de la oposición y se consolidan algunos, van muy avanzados, que muy probablemente en esta semana, si no en esta, la próxima, se anunciarán al país, de partidos de oposición que han estado mostrando un interés de nuclearse en torno a la convergencia. ¿Usted no cree que quizás ese acuerdo del PLD con el PRD, con Miguel Vargas, tuvo tal vez el interés de adelantarse a un eventual, cerrar la puerta de que este partido pudiera hacer un acuerdo con ustedes? Ese PRD que ahora parece baja en la estima pública es el mismo que hace 3 años sacó 46.95% de los votos que se emitieron. Sin ningún senador. Exactamente. Lo de la senaduría, tú sabes que eso fue en el año 2010. Pero es que si tú, por muy presidente que tú seas, si tú no interpretas bien a esa militancia va a tomar la decisión que ha tomado ahora, en este caso, de pasar a simpatizar y a militar en el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros hemos usado, tal vez, ese nombre de moderno, nos crea a nosotros también un desafío, nos crea una obligación de ayudar a que las cosas sucedan y buscar soluciones novedosas en cualquier circunstancia para seguir hacia adelante. Lo de moderno es una implicación del uso de recursos propios de la modernidad, de la tecnología, de los tiempos de ahora. No podemos seguir haciendo, o sea, por ejemplo, en el pasado nosotros nos caracterizamos por hacer mítines, reuniones, marchas, caravanas. Eso era lo que la vida política. Señores, en los países más avanzados de la tierra, esos métodos han sido sustituidos por otros más prácticos. No es que nosotros tengamos ahora que eliminar los métodos, ¿verdad?, lo que aprecian los dominicanos como que son factores de campaña, pero podemos ir mezclando una cosa con la otra, y ya el uso intensivo de las redes sociales, por ejemplo, Sí. Es un mecanismo que no estaba disponible en aquellos tiempos de don Antonio Guzmán. No, claro. Eso no existía. Pero hay algo que también inquieta un poco. Oye, se está indagando de cuál es el mecanismo que va a tener el PRM para elegir a sus candidatos congresuales y municipales también. No voy a decir quiénes serían los candidatos o si los tienen, sino mediante el cuál mecanismo ustedes piensan utilizar para Nosotros elegir. tenemos, el estatuto prevé 5 modalidades. 5. Y eso es modernidad. Eso es modernidad. Mira, la gente piensa que 321.000 personas que fuimos a la convención y pudimos ejercer el derecho al voto es poco comparado con lo que se estimaba que iba a aparecer. En el mejor de los casos, el PRD, la convención más concurrida, no llegó a 1 millón, nunca. Y resulta que a veces tú haces una encuesta para tú saber cómo anda la situación, la preferencia en el país. Y lo que se examinan son 1.200 entrevistas nada más. 1.200 entrevistas en todo el país. Una encuesta.
Eso es una encuesta y tú comienzas a hablar a partir de esa encuesta si la encuesta tiene un nivel de credibilidad, desde luego. Si tiene rigor técnico, rigor científico. Entonces tú comienzas a hablar en función del resultado de esa encuesta que apenas entrevistó a 1.200 ciudadanos. Entonces hay quien encuentra que 321.000, que no solo encuestados, sino que lo pusimos a votar directamente, después de una larga espera, siente que era poco. No, nosotros sentimos que eso fue una cantidad enorme. Y así las dificultades que se presentaron, pues seguramente que se habrán de subsanar en el futuro, en las nuevas responsabilidades que tenemos. Ya nos han anunciado en la reunión del domingo, en el encuentro de proclamación de Luis Abinader, se le dio facultad a la comisión organizadora para que estableciera el modo de las 5 modalidades que hay, estableciera el modo de cómo se van a hacer las elecciones de los candidatos a senadores, síndicos, diputados, regidores, directores y vocales. En muchos casos, usted puede estar seguro que lo que va a haber es una proclamación nada más, porque no hay competencia, no hay competidores. Pasa en La Vega, por ejemplo, para citar un caso. En otros lugares se hará una encuesta para viabilizar, eso lo acuerda el estatuto actual del PRM. En otro, un acuerdo entre los aspirantes, acuerdo de ellos mismos, no de aquí de imposición de la capital, sino en los no es que no pueblos. son demasiados. No, bueno, son muchos, pero no es una sola persona que va a bregar con todos los casos. Tú vas a salir, una comisión probablemente salga Sí, hacia pero el este. hay una situación. Mira, tú eres un zorro de la política. No, hombre, No, tú eres un zorro. Aquí si hay una gente que conoce política, ha tenido tus dudas, porque uno no es matemático, pero hay dos cosas que tú no puedes hablar bien: sector agropecuario y organización política de un partido. Eligio, independientemente de tener un buen candidato, un sentimiento de cansancio frente al PLD, ustedes tienen problemas con los cargos electivos y tienen que ir a ofrecer, porque tú coges a Chu, a Jesús Vázquez y a Bautista, y ellos no quieren ser candidatos en su provincia. Pero no- ¿Por qué no? No es que no quieren, es que el estatuto le prohíbe al presidente y al ¿Qué secretario estatuto? general. Y ya ustedes tienen estatuto aprobado. Pero, óyeme, lo ¿O son aprobamos. los del PRD? Lo aprobamos el día 1 de febrero de este año. ¿Qué le prohíben? Aspirar. A los que son presidentes del partido. No pueden aspirar porque vamos a tener lo mismo de antes entonces. El presidente jalando para su banda desde la presidencia. ¿Cómo podía ser? Entonces ellos aceptaron esos cargos sabiendo de que no podían aspirar. Y no es mejor que... Además ellos fueron ya senadores y fueron presidentes del Senado los dos y tienen toda una experiencia para dirigir bien al Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que lo están haciendo, lo están logrando. Otra área. Todas esas cosas son aguas interiores que se mueven dentro de los partidos. Antes de tú irte de aquí, quisiéramos oír tu posición sobre la expatriación de los haitianos en estos días, o de los extranjeros en términos generales, de acuerdo a las leyes constitucionales que se ha dado la República Dominicana. Un grupo de especialistas del PRM y el propio candidato, en su momento, cuando era precandidato, vertieron una opinión en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, adelantando que tenía una profunda vocación conflictiva la sentencia. Luego el gobierno se vio precisado enviar un proyecto que fue elaborado, según se informó, por varios especialistas en el tema migratorio y constitucional, para tratar de establecer la regulación de la migración en la República Dominicana. Yo no sé si hay alguna nación que entienda que un país puede impulsarse con un desorden en la migración y tolerando que por su frontera entre todo el mundo, todo el que se le ocurra. Yo pienso que nuestras Fuerzas Armadas, es una manera muy particular mía de pensar, nuestras Fuerzas Armadas debe de rápidamente establecer un proceso de reubicación, porque nosotros somos una isla, una media isla, que tenemos el riesgo de nuestra soberanía solamente por la frontera
porque por la frontera no solamente ilegales que entran, sino que también entran contrabando y entran estupefacientes, y no hay cosa que afecte más las reglas, el Estado de Derecho de una nación, que verse de repente inundada de cosas ilegales, ya sean seres humanos, ya sea mercancía, ya sea droga y ese tipo de cosas. De manera que nosotros creemos que regular la migración es una obligación del Estado dominicano, regularla. Aquí no es por los haitianos, sino por cualquier otro nacional de cualquier otra nación. Debían, para entrar al país, proveerse de una documentación como lo hacemos nosotros cada vez que vamos a una nación que no sea la nuestra. Y eso es lo que ha estado tratando de establecerse. Desde luego hay que decir, porque yo he sido funcionario de gobierno en más de una ocasión, que los problemas de la migración, yo no sé si por coincidencia o por estímulos, se agravan cada vez que es el PLD gobierno en la República Dominicana. Aquí siempre ha habido un problema migratorio, mayor o menor, pero siempre se desbordan cuando es en los tiempos del Partido de la Liberación Dominicana. A ellos le ha tocado ponerle término, ponerle regulación. Esperamos que todo termine bien, y como son seres humanos, con o sin documentos, como son seres humanos, a lo que uno aspira es a que se le dé el trato humano que merece. ¿Usted no cree que quizá esa coincidencia entre el gobierno del PLD y disturbio migratorio tiene que ver de alguna forma con ese prurito que tenía sobre todo el gobierno del doctor Leonel Fernández en cuanto a la imagen internacional, que a él particularmente no lo fueran a señalar como violador de derechos humanos o una cosa así? Bueno, pero hay de todo. Lo que pasa es que se ha perdido mucho tiempo. Yo fui secretario de Estado de Agricultura y sufríamos enormemente con el contrabando. Pues tú estimulas la producción local, ¿verdad? Hasta un punto, porque aquí la producción tiene un costo muy alto. Entonces, cuando hay abundancia, no hay mercado, porque los costos de la electricidad, los costos de transporte, por ejemplo, los costos de los intereses del financiamiento están fuera de competitividad. Entonces, si tú vas a producir ajo, tú no puedes producir más de lo que el país consume. Si tú vas a producir arroz, hay que limitar la producción del arroz a la demanda nacional. Si vas a producir huevo y pollo, tienes que limitarte a la demanda nacional, porque aunque podemos producir mucho más de lo que se produce, hay que resolver el problema de los costos de producción para hacer más competitivo Entonces, cuando a esa producción local, para la que tú te programas, para la que tú te planificas, le penetra de manera subrepticia, entonces se nos llena la avenida Valeria de Santiago de arroz, de uno que le donan los americanos por su lado, carne de pollo, de pechuga, de pollo, ¿verdad? Para competir con... Entonces, cuando tú vienes a ver, entonces tenemos un mercado sobresaturado, y no ha sido culpa de la planificación del gobierno, sino falta de controles en la frontera. Son de interés fundamental las propuestas para diferenciarse, para superar los males de... Eligio, estoy de acuerdo. Si tú como secretario... Perdona, Julio, una movilidad, un desplazamiento permanente de nuestras fuerzas de seguridad, los que están llamados a cubrir, a proteger nuestra soberanía, que no estén aquí en la capital en todos estos batallones llenos de guardias. ¿Por qué en los Fortines nada más hay 7, 6, 5 guardias, cuando debía ser en la frontera que debían estar? Porque ahí es donde está realmente la amenaza a nuestra soberanía. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos en esa materia. Eligio, como el secretario de Agricultura, que trabajaste siempre tratando de defender al pequeño productor, eso pasó con los huevos, contra los grandes monopolios, pasó con los pollos y pasó con la creación del Merca, que es idea básicamente tuya y de Hipólito. ¿Cuál es la estrategia del sector agropecuario de Abinader frente a saltar charquitos, al jengibre, a los conejitos? ¿Ustedes piensan apoyar eso o piensan enfrentar esa política de Danilo? Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo. Lo que no es posible hacerlo, como ha ocurrido con el actual gobierno, que lleva 3 años ya, y ahora es que comienza a reunirse
con los productores tradicionales de la República Dominicana, a mucha insistencia de nosotros. No había reunión, no había contacto del presidente con los arroceros, no había contacto con los polleros, no había contacto con los cacaotaleros, con los cafetaleros, con los ganaderos. Yo vi al presidente, yo lo he comentado en más de una ocasión, pasar 3 veces por encima de Baní, Julio, en helicóptero, para ir a llevar un financiamiento de 5 millones de pesos a un productor de tilapia en el sur, o a productores de conejos. Y abajo, por donde él pasaba, en Baní, habían 10.000 tareas de plátano secándose por falta de agua. 8.000 tareas de cebolla, que no nada más se lograron producir 752 tareas. Viendo la gente con el ganado al hombro, moviéndolo hacia otra zona de producción donde hay una pluviometría más densa. Y viendo secarse o reducir de tamaño las lechosas que producen periódicamente allá, la berenjena, los melones, las sandías que producen en Baní. Dejando de producir porque no había agua, porque al director de la CA se le ocurrió, oiga esto, al director de la CA se le ocurrió imponerse, porque aquí hay funcionarios de primera y de segunda, al director del INDRI, para que el agua de la presa de Valdesia exclusivamente viniera para la capital y los banilejos dueños del agua no pudieran tener derecho a esa agua de esa presa de Valdesia. Y eso hizo que se secara. Ese canal Marcos A. Cabral cumplió, hoy estamos a 22, ¿verdad? Tiene 1 año y 6 días que el agua no pasa de Sombrero. Y después de Sombrero viene Matanza, viene Quitasueño, viene Salinas, viene toda esa zona llana de Baní, que es la que produce toda la riqueza de esa provincia, o la mayor parte de la riqueza de esa provincia. Entonces no es posible que un presidente pase por encima de donde hay un problema, para ir a resolver una esquinita, en una esquina de una ciudad cualquiera, para resolver problemas de 10, de 15, de 20, de 25 gente, cuando aquí hay miles que están afectados de un problema que es por una decisión oficial. Porque es verdad que ha habido escasez de agua, es verdad. Pero ¿por qué razón tiene que ser uno solo el que pague las consecuencias de la escasez de agua? ¿Por qué no repartimos el agua que hay? ¿Por qué no se les pudo haber evitado que hoy estuvieran secos las 10.000 tareas de plátano en Baní? Tú no consigues un plátano ni para remedio en Baní ahora mismo. Y el DERECAFTA, ¿tú entiendes que el gobierno le ha dado seguimiento? El DERECAFTA, hay muchas denuncias. Hay muchas denuncias. Yo fui de lo que celebré cuando el gobierno dispuso traspasar las importaciones del DERECAFTA a la Junta Agroempresarial Dominicana. Era una innovación, una novedad. Después, las cosas no han sucedido así como a pedir de boca. No han sucedido así. Hace unos días el presidente de Aproleche, Eric Rivero, lo vi en los medios denunciando que se había autorizado la importación de unas 43 toneladas de leche, que eso da para producir casi 4 millones de litros de leche, por encima de lo acordado en el DERECAFTA. Entonces hay que ser más riguroso en el cumplimiento de las medidas acordadas en el DERECAFTA, porque pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí hay demasiado, aquí hay más de 58.000 ganaderos que producen leche, y es misión del gobierno asegurarse que esos ganaderos no sea el gobierno quien con una medida le dañe el negocio. No puede ser posible eso. Sí. Eligio, ¿cómo usted evalúa la actuación del gobierno ante el brote de la mosca del Mediterráneo y la veda que puso Estados Unidos? Una irresponsabilidad de marca mayor, que yo no entiendo cómo los productores afectados no se han puesto de acuerdo y han buscado abogados para lograr que el gobierno le haga reparo de los daños. El gobierno fue notificado en noviembre del año pasado, el gobierno, por Estados Unidos, de que había la presencia escasa de mosca en las trampas que hay en la vecindad del aeropuerto de Punta Cana. No tomó ninguna providencia. Se suponía que la notificación era para que se mudara para allá, con guardia, con civiles, con técnicos, a fumigar, a rastrear el área para eliminar todo rastro de mosca del Mediterráneo, porque es la plaga más temible que tiene la humanidad entera, que no estaba aquí en el país. Y contando con que no está, se han hecho inversiones de miles de millones de pesos en la zona, en la planicie de montaña, para desarrollar el método de producción bajo invernadero, que este año pasado exportó alrededor de 120 millones de libras de vegetales al mercado americano y canadiense. Entonces, por no hacer caso a esa notificación del gobierno americano, de las agencias correspondientes,
se creció la producción, la población de mosca del Mediterráneo en la vecindad. Y en marzo atraparon en una sola trampa 68 insectos de la mosca del Mediterráneo. Ya era una plaga extendida. Y los americanos, como habían notificado y no había habido reacción, bajaron la cortina impidiendo el envío al mercado americano de los bienes que se producen aquí, vegetales y frutales. Yo tuve una conversación con el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de San José de Ocoa y nos informaba él que un cateo que ellos hicieron entre los socios, en las plantas habían todavía 3.8 millones de unidades de aguacates que debían salir al mercado internacional. Pero ya despenalizaron un tipo de aguacate. No, pero ese aguacate que es el Hass no se produce aquí en Ocoa, se produce allá en la loma de Pedernal y Calimete, por allá por Elías Piña. Y aquí detrás de Duvergé, en Puerto Escondido. Entonces el aguacate que despenalizaron ya había pasado la cosecha cuando lo despenalizaron. Yo no sé por qué el gobierno no ha gestionado que le hagan un acordonamiento a la zona afectada y que refuercen la supervisión en la zona de producción de aquí, de Rancho Arriba, de Jarabacoa, de Constanza, porque francamente se puede hacer. Los americanos lo han hecho con problemas avícolas en México. Yo dije, aquí aparece en Yucatán un problema de influenza aviar, acordóname esa área y vamos ahora a exportar hacia Estados Unidos desde Guadalajara, cualquier otro lugar. Así pudo haber ocurrido aquí en República Dominicana. Meter una supervisión a la entrada y salida de la provincia de Ocoa, de Constanza, Jarabacoa, de la parte alta de Azua, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, para asegurarse que no haya trasiego de mercancías desde el área afectada hacia la zona de producción. Y entonces, pero eso no ha ocurrido. Aquí han querido estar tapando el sol con un dedo diciendo que el problema no es grave. Hubo un ministro que dijo que no eran 61 millones de dólares que se iban a afectar. Si eso fuera verdad, no estamos hablando de una suma pequeña. Y con pero no es verdad, además. Y con respecto a las epidemias que hay en Estados Unidos en la carne de pollo, ¿qué tú recomendarías? Eso es, yo digo, nosotros somos un país pequeño y no nos luce a veces estar fijando posiciones para compararnos con los Estados Unidos. Pero es una gran oportunidad que hemos tenido nosotros. Nosotros importamos varias decenas de millones de libras de trimen para la industria del embutido en República Dominicana, que viene supuestamente de la zona no infectada. Hay 23 estados. Ellos lo mueven de un estado a otro. Pero no además, un estado y otro no tiene ninguna alambrada ni una pared para separar un estado de otro. Entonces tú no limitarías la mosquita a Punta Cana ni limita la de Estados Unidos a un estado. Yo les recomendaría a un presidente, cuando aparezca un problema así, que le pone freno a una mercancía que está cada día exportándose más, que en el año 2003 empezó exportándose 445,000 libras y que en el año 2014 se exportaron 120 millones de libras y que genera alrededor de 120 millones de dólares. Yo le recomendaría a un presidente que le dedicara un par de horas a la semana a la resolución de ese tema y hubiera cogido un día más que otro a Washington también, hacer una conversación directamente con las autoridades americanas y a mostrar su interés, ¿verdad?, con un socio tan importante como Estados Unidos, de que se actúen a mayor velocidad y yo asumir la responsabilidad que corresponde para que eso se desaparezca a la brevedad posible, porque ese tema, les quiero decir que en una ocasión apareció en Perú y en Chile, la mosca del Mediterráneo. Los dos exportaban frutas y vegetales al mercado americano. A Chile le tocó 33 años lograr ser declarada libre de mosca del Mediterráneo. Wow. En 1998 fue que le permitieron entonces volver con bienes de la producción chilena. Y cabildear, ¿se puede cabildear eso? Porque tú dices que vaya a Washington. Claro que sí. Para que nos liberen. Claro que sí. Pero allí, si existe la plaga no nos pueden liberar. No, pero es para que lo que haya que hacer lo hagamos juntos. Y además para que se concentre el esfuerzo aquí en Punta Cana, porque no se ha detectado todavía la presencia del insecto en ningún otro lugar.
Y donde no hay el insecto, entonces que se declare libre del problema para que claro. pueda exportarse. Pero tú quieres decir que la gestión de agricultura de este gobierno no ha sido excelente. Excelente. O sea, se pregunto. Pero eso es una palabra demasiado elevada, Julio. Excelente. No, para nada, para nada. Banco Agrícola, FEDA, visita sorpresa, eso no es elemento diferente a Esas son ustedes. no, la visita sorpresa. No meta más nada ahí. La visita sorpresa es lo único diferente que ha habido. Porque el presidente incluyó en su programa de gobierno del año 2012, oye esto, Julio, dos cosas muy importantes. Un fondo de garantía para depositarlo en el Banco Central, contra el cual pudieran los bancos girar en caso de que su dinero invertido en el campo corriera algún riesgo. No ha aparecido $1 todavía bajo esa condición. Y dijo en su programa de gobierno también que iba a buscar $1.000 millones para colocarlo en los bancos comerciales y en el Banco Agrícola, en el BNB, para que ese dinero llegara a la Sí, pero producción, ese dinero va con las mismas condiciones de los préstamos normales. Pero no, y el no, campesino de aquí no califica. pero no la hay, porque aquí se puede pasar de la agricultura tradicional. Yo vi a un periodista que trabaja aquí en la parte deportiva, que tiene una tierra en Constanza. Sí. Me la estaba mostrando en Google Earth. Y yo le estaba diciendo, ahí puede ir un invernadero, aquí puede ir pinos, y así por el estilo. Pero yo le dije, ahora tú no lo puedes hacer eso, porque es que de producir unas cuantas matitas de berenjena, él puede pasar a ser un productor comercial de invernadero, que produzca bienes de calidad exportable, pero tiene que hacer una inversión. Él no lo puede hacer porque lo desea, tiene que buscar el auxilio del sistema financiero, que debo decirte, el año pasado, todas las fuentes de financiamiento del país financiaron el desarrollo de la nación, de los bienes que se producen aquí en este país, colocando 656.000 millones de pesos. Y de eso nada más cayeron 34.000 en el sector agropecuario. Y es posible eso. Hay que buscar la vuelta para asegurar, para darle más seguridad al que presta dinero, de que puede recuperar su dinero. 600.000 pesos, ¿qué? 656.000, o sea, lo que se usa para financiar el turismo. 2 años de presupuesto. Eso se usa en un solo año aquí. Esa es la masa crediticia de este país. Y de eso nada más caen 34.000. En el sector agropecuario. Porque no califican. Eso es un 4.7%. Porque no por temor, porque es que si tuvieran el fondo de garantía que anunció Hipólito y lo anunció Danilo también en su programa de gobierno, es que nos falta eso a nosotros aquí en el país para que el dinero fluya a la zona de producción, para impulsar las exportaciones, que esa es en donde va a descansar la próxima responsabilidad del crecimiento de la economía del país. Eligio, vamos a darte las gracias por estar con nosotros, gracias por todos los temas, no evadiste ninguno, así es que te deseo suerte en tus aventuras políticas. Bueno, hay que arriesgarse, Julio. Muchas gracias. Gracias, Eligio.